vez te has preguntado si tu bondad te está protegiendo o te está exponiendo? ¿Será que, en el fondo, ser bueno es solo una forma socialmente aceptada de ser débil? ¿Y si eso que llamamos virtud fuera, en realidad, una trampa disfrazada de luz? Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo no decía eso para provocar. Lo decía porque lo observó, porque lo comprendió y tal vez porque sabía que algún día tú necesitarías escucharlo. Tú, que ya sentiste ese dolor extraño por haber hecho lo correcto y aún así fuiste ignorado. Tú, que en silencio te preguntaste por qué los manipuladores ascienden mientras los justos se hunden. Tú, que sonreíste para mantener la paz, incluso cuando todo dentro de ti quería gritar. Pues sí, esto no se trata de volverse un villano, se trata de dejar de ser una víctima. La verdad, esa que evitamos decirnos en la oscuridad del cuarto, es brutal. El mundo no se moldea con buenas intenciones, sino con inteligencias silenciosas. Es como si viviéramos en una obra donde los inocentes siempre entran desarmados y salen con el alma sangrando. Y es justo en ese punto donde aparece Maquiavelo, no como un maestro de la maldad, sino como un médico de la realidad. Escribió El Príncipe no como un manual para tiranos, sino como un espejo para quien se atreve a mirar el juego tal como es. Lo que vas a escuchar aquí no es consuelo, es confrontación, porque no estoy aquí para arrullarte con verdades dulces, estoy aquí para despertarte. Así que apaga la luz, silencia todo a tu alrededor, porque esta no es una conversación cualquiera. Es un susurro que viene desde las sombras de la historia, atraviesa el tiempo y toca justo ese punto donde tu alma empieza a dudar de su propia pureza. Creciste escuchando que hacer el bien siempre es el camino correcto, que ser honesto, generoso, leal, es lo que te llevará lejos, que el universo recompensa a los de corazón puro. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una fábula bien contada para mantenerte predecible? Maquiavelo no condenaba la virtud, solo desconfiaba de ella. En la lógica de los cuentos de hadas, el bueno siempre gana. En la realidad que observa Maquiavelo, el bueno rara vez sobrevive, porque el bien, cuando es ingenuo, es como una flor abierta en pleno campo de batalla, bella, frágil y vulnerable. ¿Te has dado cuenta de que el mundo no duda en pisotear a quien duda? ¿Cuántas veces dejaste de poner límites para no parecer grosero? ¿Cuántas veces te quedaste callado para evitar un conflicto y viste cómo tu silencio fue interpretado como aprobación? Hay una diferencia dolorosa entre ser bueno y ser manipulable, y el mundo lo sabe. Detecta esa vacilación como un depredador huele el miedo. La verdad que nadie quiere admitir es que existe un tipo de bondad que nace del miedo, una bondad que no es elección, sino huida, un intento de protegerse del rechazo, del abandono, del conflicto. Es una máscara hecha de sonrisas, pero cosida con inseguridades, y es aquí donde Maquiavelo nos da una bofetada de realidad. Aquel que quiera ser siempre bueno, encontrará su ruina entre tantos que no lo son. Puedes repetir, soy bueno, como un mantra, pero si tu bondad es ciega, si no va acompañada de inteligencia, se convierte solo en una ofrenda, entregada a un mundo que no tiene piedad. Imagina un campo de guerra donde uno de los soldados decide dejar sus armas para demostrar que viene en son de paz. ¿Qué pasa? No es reverenciado, es abatido, no porque el mundo odie la paz, sino porque el mundo respeta el poder, y la bondad, sin poder, es una invitación al desprecio. Maquiavelo no escribe para los malos, escribe para los buenos, que están cansados de ser golpeados. Esta es la primera verdad que necesitamos tragar, aunque raspe la garganta. No estás perdiendo porque eres bueno, estás perdiendo porque eres predecible, porque todavía crees que todos juegan con las mismas reglas, pero la mayoría ni siquiera cree que exista un juez. Ser bueno sin conciencia es como andar descalzo en un campo minado. No es valentía, es imprudencia. Y lo peor, es un tipo de bondad que cuando es traicionada, se convierte en rencor. Y ese rencor, con el tiempo, se pudre en cinismo. El llamado aquí no es a abandonar la bondad, es a despertar, a reconocer que a veces la pureza puede ser solo falta de experiencia y que la verdadera virtud comienza en el momento en que eliges dejar de ser ingenuo. Si hay un nombre que asusta a los inocentes y atrae a los estrategas, ese nombre es Maquiavelo. Durante siglos fue visto como el abogado de los tiranos, el maestro de la manipulación, el símbolo del cinismo. Pero esa caricatura es tan equivocada como peligrosa, porque al demonizarlo, dejamos de ver lo que realmente ofrece, un espejo brutal de la naturaleza humana,
Maquiavelo no pintó al mundo más cruel de lo que es. Simplemente tuvo la osadía de describirlo sin maquillaje. Vivió en tiempos de traiciones políticas, juegos de poder, alianzas que se rompían con un apretón de manos y sangre derramada con la frialdad de un ajuste de cuentas. La Florencia del siglo XV era un campo minado de egos, ambiciones e ilusiones. Ahí no sobrevivía el más justo, sino el más despierto, y fue en ese escenario donde nació El Príncipe, no como una oda a la maldad, sino como un manual de supervivencia. Maquiavelo entendió que esperar justicia de un mundo injusto es una invitación al martirio. Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos. Esa frase, escondida entre sus páginas afiladas, revela algo que tú ya has sentido, pero que tal vez nunca supiste cómo nombrar. La gente no reacciona a tu esencia, reacciona a tu imagen, y entonces comienza el baile de las apariencias, el juego donde la verdad no es suficiente, donde no importa cuánto sepas, si no sabes parecer seguro, donde no importa cuánto sientas, si no sabes disimular cuando es necesario. Maquiavelo no defiende que seas falso, solo te advierte, si eres completamente transparente, serás predecible, y si eres predecible, serás controlado. Piensa, ¿cuántas veces revelaste de más a alguien que no lo merecía? ¿Cuántas veces fuiste demasiado sincero con quien solo quería medirte? La brutalidad de Maquiavelo no está en la falta de ética, está en la lucidez de saber que la ética, por sí sola, no basta. Necesita estructura, estrategia, firmeza. La virtud sin cálculo es como una vela encendida en medio de una tormenta. La llama es hermosa, pero se va a apagar. Y aquí va una provocación que tal vez duela. ¿Será que rechazaste a Maquiavelo porque es cruel? ¿O porque dice lo que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de admitir? El mundo no es justo, pero tú puedes ser justo y aún así ser fuerte. Puedes ser bueno y aún así ganarte el respeto. Puedes actuar con integridad sin arrodillarte ante los oportunistas. Maquiavelo no quiere que destruyas tu esencia, quiere que la protejas, que aprendas a moverte entre las sombras, no para herir, sino para evitar que te borren. Así que tal vez, solo tal vez, él no sea el villano de la historia, tal vez sea el guardián de verdades que nadie más se atrevió a contar. Existe una diferencia abismal entre ser bueno y ser inofensivo. La bondad inteligente es como una daga afilada oculta bajo un manto de serenidad. No necesita herir, pero puede hacerlo. No se impone, pero jamás se somete. Y quizá ese sea el tipo de virtud que Maquiavelo intentó enseñarnos a cultivar, no la que se arrodilla, sino la que permanece firme, incluso bajo amenaza. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas ponen a prueba los límites de los demás? Hablan un poco más fuerte, usan el sarcasmo, ignoran y observan con atención. ¿Será que va a reaccionar? ¿Será que ella se va a quedar callada? Cuando no reaccionas, creen que eres pacífico, pero en el fondo, solo quieren ver hasta dónde pueden llegar. Es en ese teatro social donde nace la importancia de lo impredecible. Maquiavelo lo sabía. La previsibilidad es una debilidad. Si las personas pueden anticipar cada una de tus reacciones, ya ganaron el juego antes de que empiece. La bondad que se niega a decir no, no es virtud, es miedo disfrazado de generosidad. La compasión que no impone límites no es nobleza, es fragilidad vestida de santidad. Tienes que aprender a sorprender. El momento de hablar, el momento de callar, el momento de sonreír y el momento de mostrar los dientes, no para dominar, sino para no ser dominado. Es como un tablero de ajedrez. Cada movimiento tuyo le enseña algo al otro. Si retrocedes cada vez que hay tensión, enseñas que cedes fácilmente. Si te explicas de más, enseñas que necesitas aprobación. Si nunca te impones, enseñas que no tienes poder. Y al final, quien es demasiado bueno sin estrategia, se convierte en escalón para que otros suban. Maquiavelo decía que a los hombres hay que acariciarlos o destruirlos. Suena brutal, pero lo que quiere decir es que no se puede coquetear con la ambigüedad cuando el juego es serio. O marcas tu territorio, o pierdes tu lugar. La bondad estratégica es silenciosa, pero no es pasiva. Sabe el momento exacto para desaparecer, no por cobardía, sino para crear ausencia. Sabe cómo mantener el misterio, no por manipulación, sino por autodefensa. Entiende que revelarlo todo es como dejar la puerta de casa abierta y salir. No necesitas volverte frío, distante, despiadado, pero sí necesitas aprender la dosis exacta de tu luz, porque hasta el sol quema cuando se acerca demasiado.
Y hay algo aún más sutil, el silencio como poder. ¿Cuántas veces perdiste el control de una conversación por sentirte obligado a justificarte? ¿Cuántas veces revelaste de más solo para llenar el vacío incómodo del silencio? El verdadero poder está en la pausa, en esa respiración que dice, sé lo que estás intentando hacer y no voy a caer en la trampa. En esa ausencia que enseña más que 1000 discursos. En esa mirada tranquila que no se desespera por agradar. Bondad, sí, pero estratégica, inteligente, impredecible. Porque si tu luz no sabe cuándo retirarse, acabará iluminando incluso a quienes vinieron a apagarte. ¿Alguna vez has sentido que, por más que hagas, por más que te entregues, nadie realmente ve tu valor? Tal vez sea porque el mundo no responde a lo que eres, responde a lo que pareces ser. Es duro aceptar eso, especialmente cuando creciste creyendo que el contenido es suficiente, que quien es no necesita demostrarlo. Pero Maquiavelo te diría, la apariencia es una armadura, y quien camina sin armadura se convierte en blanco. Vivimos en un teatro de apariencias, y quien lo ignora vive a merced del guión de los demás. La percepción de fuerza, muchas veces, es más eficaz que la fuerza en sí. ¿Cuántas veces un rostro sereno y una postura firme han silenciado una sala? ¿Cuántas veces alguien menos competente pero más seguro de sí mismo fue ascendido en tu lugar? Puedes ser un océano por dentro, pero si por fuera pareces un charco, así te van a tratar. Maquiavelo lo entendía a la perfección. Decía, los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, pues todos son capaces de ver, pero pocos son capaces de tocar. Es cruel, tal vez, pero es real. Y paradójicamente, saberlo te libera de la necesidad desesperada de ser comprendido por todos, te libera de la dependencia del reconocimiento ajeno, porque dejas de esperar y empiezas a proyectar. Y aquí entra uno de los secretos más poderosos y más olvidados, la escasez. Todo lo que abunda demasiado pierde valor. Todo lo que está siempre disponible se vuelve paisaje. No necesitas estar presente todo el tiempo. De hecho, es en la ausencia donde se calcula el valor. Es cuando te retiras que los demás notan el impacto de tu presencia. Piensa en las personas que más respetas. ¿Están siempre por ahí? ¿O sientes que cuando aparecen, todo cambia? Ser raro es ser valioso. Ser reservado es ser misterioso. Y el misterio, amigo mío, es magnético. No se trata de manipular. Se trata de proteger tu territorio simbólico. Se trata de entender que hasta la generosidad necesita medida, porque lo que das de más se convierte en deuda emocional, y nadie agradece lo que ya se volvió obligación. Necesitas controlar tu imagen con la misma precisión con la que un pintor controla su obra. Cada gesto tuyo comunica, cada silencio enseña, cada ausencia deja huella. No seas ese libro abierto que todos leen y luego olvidan en el estante. Sé ese libro que intriga, que provoca, que deja marca. Y sobre todo, no se trata de ser frío, se trata de no quemarte. Claro que puedes ser luz, pero que tu luz ilumine, y no que ciegue, que caliente, pero sin desperdiciarse. Porque al final, lo que realmente diferencia al admirado del ignorado es saber hacerse sentir, incluso en silencio. Llegaste hasta aquí, leíste cada línea, escuchaste cada silencio, sentiste cada herida escondida entre las palabras, y ahora tal vez te estés preguntando, ¿todo eso que escuché, qué cambia? Lo cambia todo, porque ahora ya no puedes fingir que no sabes. Ahora entiendes que ser bueno no basta, y tal vez nunca fue suficiente, que la bondad sin estrategia es como una oración en medio de una guerra. Puede ser hermosa, pero no detiene las balas. Y no, esto no se trata de volverse frío, falso o cruel. Se trata de abandonar por fin el papel de cordero, dejar de ser rehén de la imagen que construyeron para ti y empezar a escribir tu propia historia. ¿Cuántas veces te enseñaron que no importa lo que piensen, importa quién eres? Hermoso, ¿no? Pero Maquiavelo susurra algo mucho más incómodo. El mundo no reacciona a tu esencia, reacciona al empaque. Y por más fuerte que sea tu interior, si no se percibe así, será ignorado. Pasaste la vida tratando de ser comprendido. Ahora llegó el momento de ser respetado. Y el respeto no nace de la pureza, nace de la presencia, de la autoridad emocional, del control sobre tu propia narrativa. ¿Recuerdas esas veces en que te ignoraron? ¿Esas conversaciones en las que tuviste que justificarte de más? ¿Esas relaciones en las que diste todo y recibiste migajas? Pues sí, estabas jugando ajedrez con las piezas equivocadas, creyendo que la transparencia total era una virtud, cuando en realidad era una vulnerabilidad demasiado expuesta.
Maquiavelo no quiere que cambies tu esencia. Quiere que entiendas el terreno que estás pisando y que dejes de caminar desarmado entre lobos, porque la verdadera libertad no está en ser bueno. Está en ser bueno y aún así mantener el control. Ser amable, pero no permisivo. Ser generoso, pero no sumiso. Ser transparente, pero jamás predecible. Y ahora viene la pregunta que no deja en paz. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a guardar como otra idea bonita que escuchaste a medianoche? ¿O vas a dejar que esto carcoma tu silencio, transforme tus gestos y moldee tu presencia? La elección es tuya, pero algo sí te puedo asegurar. A partir de ahora, nadie más podrá decir que no lo sabías, porque lo viste, lo escuchaste, despertaste. Necesito contarte algo que nunca había compartido en voz alta. Hace algunos años, estaba sentado en una cafetería vacía. Llovía afuera, y también llovía por dentro, no de agua, sino de dudas. Acababa de salir de una conversación en la que, una vez más, me interrumpieron, me subestimaron, me trataron como si mi amabilidad fuera señal de debilidad. ¿Sabes cuando sales de un encuentro con el mundo y sientes que perdiste una parte de ti? Fue ese día cuando empecé a releer a Maquiavelo, no como quien busca armas, sino como quien necesita un escudo. Y ahí, entre palabras secas y verdades crudas, entendí algo. No necesitaba dejar de ser bueno, solo necesitaba dejar de ser predecible. Fue entonces cuando mi postura cambió, no de forma teatral, sino con sutileza. Dejé de explicarme de más, dejé de estar siempre disponible, dejé de sonreírle a quien no lo merecía. Y lo más impresionante, el mundo cambió conmigo. Las mismas personas que antes me ignoraban empezaron a escucharme, no porque grité, sino porque aprendí a guardar silencio en el momento justo. Por eso existe este video, porque sé, de verdad, lo que es sentirse tragado por dentro. Sé lo que es ser demasiado leal, demasiado abierto, demasiado disponible y acabar siendo invisible. Y si este contenido te tocó, te hizo clic, te enojó o incluso te dio alivio, entonces ya cumplió su propósito. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este camino, no serás el mismo al final del recorrido. Ahora, un favor. Si llegaste hasta aquí y no dejas un comentario, un like, una suscripción, bueno, Maquiavelo probablemente diría que estás desperdiciando una buena estrategia de influencia. Y yo diría que, después de una charla como esta, ya somos casi cómplices. Así que porfa, échale la mano al algoritmo, ¿va? Y antes de irte, mira estos videos que están apareciendo aquí al lado. No te diré qué hay en ellos, solo te advierto. Pueden cambiar la forma en la que ves el mundo. Ahora ve, pero ve diferente, más despierto, más filoso, más tú. Nos vemos entre líneas.